Gloria a Dios. Hablábamos donde el árbol de la vida estaba con el pueblo de Israel y que les dio a beber. ¿Se recuerdan si leímos el Salmos que les dio a beber de las aguas de los abismos, del Tejón? Amén. Y que el Señor deseó descongelarlas para darles de beber esas aguas de su nombre, donde estaba su nombre, y que todo el tiempo que estaban ellos en el desierto estaban insatisfechos, realmente no querían lo que el Señor les daba, no quisieron ser el pueblo del Señor, se aburrieron y murmuraban en contra del Señor siempre, en contra de sus siervos. Aprendimos que hay un tejón natural y hay un tejón celestial. Amén. Ay, disculpen. Había un tejón natural, hay un tejón natural y que también hay un tejón espiritual donde el Señor nos da a beber de sus aguas, de su nombre que están en el tejón para nosotros poder beberlas. Y aprendimos también que a nosotros se nos ha dado el privilegio de beber esas aguas de su bendito nombre y que llega un momento donde nuestra carne o nuestra alma se aburren, pero es donde nosotros debemos perseverar y confesarnos ignorantes, pues aunque sea lo mismo que según nosotros aprendemos, porque según nosotros ya lo sabemos todo a veces, pero realmente nosotros no sabemos nada, realmente el Señor siempre da nuevas cosas, siempre, aunque sea según lo mismo, el mismo repaso, si el Señor siempre da algo más, añade algo más. Amén. Y el Señor es el que nos instruye. Al igual, si cuando nos sentimos orar, nos venimos y nos arrodillamos y nos humillamos a nuestra alma, aprendimos que el alma nefesh es la alma que se rebeló, es la alma que pecó, entonces es la alma que tenemos que venir y atraer delante del Señor y decirle, alma mía, alaba al Señor, como lo dijo David, porque sé que nosotros necesitamos su presencia y no podemos continuar nuestra vida como que Dios no existe, como que no, nada más puedo seguir sin tener que venir a alabarle, a glorificarle. Seamos que eso ya es algo necesario, es algo que nosotros ya no es algo que nada más de vez en cuando lo tenemos que hacer, ya es una necesidad espiritual de nosotros, que nosotros tenemos que hacerlo continuamente todos los días. Y gloria sea a Dios. Por eso, hablamos sobre el Salmo, perdón, Proverbios 3:18, donde dice que sabiduría es árbol de vida, o dice ella, que está hablando de la sabiduría, ella es árbol de vida. Entonces sabemos que la sabiduría es árbol de vida. Aquí les voy a compartir en la pantalla para que me acompañen y podamos ver un poquito entender sobre lo que el Señor quiere decirnos ahora, porque ahora voy a pasarme a otras cosas. Bendito Cristo. Les decía que hicieran como en una cruz y 3 puntos, empezando con los pies. Recordemos que siempre que vamos a entrar con el Señor es por los pies. Amén. Está en inglés, no la puedo encontrar en español porque este estudio está nada más inglés, pero pues ahí les voy a enseñar. Aquí está la cruz y aquí está el primer punto que dice sabiduría es árbol de vida, y lo dice el Proverbios 3 del 13 al 20, pero está en Proverbios 3:18 por si quieren ser exactos dónde es que dice eso. Entonces sabemos que sabiduría es árbol de vida, entonces significa que el árbol de vida también significa sabiduría. Y eso es donde vamos a estar repasando ahora en el punto número 2.
eso es lo que repasamos la vez pasada, y ahora nos vamos al punto número 2, donde dice: el fruto del justo es árbol de vida, o si queremos decir el fruto justo de justicia. El fruto de justicia es árbol de vida. Y vamos a irnos a Proverbios 11:30. Y que lo tenga, ahí me lo empiezo a leer. Amén. Dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Aleluya. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Amén. Entonces el segundo punto dice el fruto del justo, pero si vamos a poner mejor, vamos a ponerlo el fruto de justicia, porque el fruto del justo pues tiene que venir de alguien y tiene que venir del Señor, entonces el Señor es justicia. Entonces el fruto de justicia es árbol de vida. Amén. Ahora sí, les quiero preguntar a ustedes para como qué es lo que entienden cuando dice el fruto del justo es árbol de vida. Pues yo entiendo que el fruto del justo, yo entiendo que el Hijo de Dios, del Padre, es árbol de vida. ¿El fruto del Padre? El Hijo, que es el fruto del Padre, es árbol de vida. Amén, amén. Gloria a Dios, muy bien. Hilda. Bueno, pues también lo puedo ver yo como, dice el fruto del Padre, pues es Jesús, ¿no? Es el Amén. árbol de vida. Jesús es el árbol de la vida. ¿Sí, no? Amén. También, también es lo mismo. Gloria a Dios, pues está muy bien sus puntos de vista, eso está muy bien. Pero también hay muchos que pueden verlo como el fruto del justo es árbol de vida, o sea que si yo hago lo que está bien, eso va a ser un árbol de vida. Si yo hago lo correcto, Amén. Entonces el Señor hará su nombre dar a conocer. Si yo hago lo correcto. Por ejemplo, puede ser que no, vamos a decir como por un ejemplo en lo natural. En lo natural. Como por ejemplo, yo limpio bien. Es un ejemplo. Yo voy a hacer la limpieza, pero bien. Así es como el Señor, como yo estoy haciendo lo correcto, lo justo, entonces el Señor se va a dar a conocer. O si no, si yo, otro ejemplo, yo no miento, yo no voy a mentir por cierto tiempo, yo estoy haciendo lo correcto y el Señor se va a dar a conocer. Eso es como el Señor se va a dar a conocer. ¿Es la verdad? Amén. Pues yo también lo entiendo como, de primero cuando lo leo, lo entiendo como el fruto del justo es árbol de vida, como el fruto del Padre, porque pues el Padre también es árbol de vida, o sea, su Hijo. Pero también lo puedo entender como, por ejemplo, nosotros tenemos que dar frutos, ¿verdad? De que el Padre vive en nosotros, de que Jesús está en nosotros. Y conforme nosotros vamos creciendo espiritualmente, va poniéndose un árbol de vida en nosotros, vamos dejando que sea Jesús naciendo en nosotros cuando dejamos nuestro viejo hombre. Amén. Ahí es donde quería entrar. Gloria a Dios que sí estás bien. Amén. Lo que quiero es que tú estás correcta, Dalia. Nada más que quería enfatizar esto porque muchos piensan que si yo hago lo correcto, no estamos hablando de evangelizar, no estamos hablando nada del Señor, estamos hablando en lo natural, ¿ok? En mi trabajo puede ser, o puede ser que voy a la tienda, hago lo correcto ahí, lo que sea, pero no voy a mostrar que yo soy justa por hacer eso, o
o esto, porque no es por mis hechos, sino es por el Señor que está dentro de mí. Y como tú dices, el Señor plantó el árbol en mí, entonces yo estoy dando fruto de lo que el Señor está haciendo en mí. Amén. Amén, amén. Amén. No es porque yo sea justa o porque yo sea la que esté haciendo buen fruto, no. Es porque el Señor plantó eso en mí, entonces yo ya estoy dando fruto. Aleluya. De lo que el Señor ha hecho. Gloria sea al Señor. Entonces no es por hechos, sino es porque el Señor, el Cristo que está dentro de mí, ese es el que está dando el fruto. Amén. Y también es muy importante aquí también poder aprender, de venir delante del Señor y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga el día de hoy? Cuando estaba leyendo el estudio, la hermana Hicks estaba diciéndonos cómo es que ella a veces se acostaba muy tarde y se levantaba muy temprano, que casi creo que era todos los días, porque cada vez que leo uno de sus estudios siempre estaba diciendo cositas así, pero decía, cuando yo estaba leyendo ese estudio fue en el 2002 y ya tenía como 83 años. Y no sé, pues ustedes, que las personas que están más adultas que yo pueden entender que ya uno no se levanta igual como cuando uno estaba joven. Empieza o amanece adolorido o todavía amanece cansado, o sea, no se levanta con ese mismo fuerza, Amén. con esa misma como cuando está uno joven, energía, ajá, como cuando uno está joven, que se le hace muy fácil, o sea, si te levantan, tú tienes que irte a la carrera, de volada te levantas y haces lo que tienes que hacer, pero cuando pues alguien está mayor ya es más difícil. Amén. Entonces ella nos estaba testificando que oye, aunque le doliera las cosas que le doliera, ella se levantaba y ella sabía que tenía mucho trabajo que hacer y siempre venía delante del Señor y le decía, Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Y pues Gloria, yo le doy gracias a Dios por su vida, porque pues ella fue usada como un ejemplo para nosotros, porque aunque nosotros, por ejemplo, yo le doy gracias a Dios porque, por ejemplo, me enseña a mí que yo pues todavía estoy joven y puedo decir que me levanto a hacer esto y lo otro, pero a veces se me olvida decirle al Señor, oye, Señor, ¿qué quieres que haga ahora para que tu honra y tu gloria? Para empezar el día así y no yo hacer lo que yo quiera y luego dejar al Señor al último, sino empezar siempre a decirle, Señor, ¿qué quieres que haga ahora para que tú te glorifiques, para dar a tu nombre, a dar a conocer? Y entonces después hago lo demás que tengo que hacer. Entonces, pues gloria sea al Señor. Siempre venir y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor siempre nos va a hablar, el Señor siempre va a contestar. También otra cosa que nos estaba enseñando, que nos estaba enseñando que pues todos aquí tenemos un cuarto de oración. Si no lo tenemos, si no lo tenemos en un específico cuarto en la casa, como por ejemplo el mío puede ser aquí en la sala o en mi cuarto, donde sea, porque gloria a Dios que pues esta es la casa del Señor, yo se la dediqué al Señor. Pero si ustedes en casa ya la tienen, por ejemplo, en su cuarto, o si tienen un closet, o si tienen cierto lugar donde ustedes dicen, aquí yo oro y aquí yo me separo y digo, aquí si me miran aquí ya déjenme porque estoy orando. Y yo le doy gracias a Dios porque a eso lo ha plantado en esta iglesia, porque pues la mayoría del tiempo estamos en oración, la gloria sea al Señor. Amén. Entonces, ella nos estaba diciendo que allí, en nuestro cuarto de oración, es donde está la casa del Señor y es donde podemos venir y preguntarle qué es lo que Él quiere que haga y donde Él nos puede contestar. Amén. Entonces también nos estaba diciendo que necesitamos que quitarnos esa mentalidad, ese pensamiento que dice, ay, pues que tengo que meterme y ponerme bajo la carga de orar, como que voy a tener que ir a luchar con tantos demonios, o sea, como poniendo nosotros carga a nosotros mismos, de que nosotros vamos a hacer algo. Nosotros no vamos a hacer nada. Amén. El Señor es el que lo hace. Entonces, somos valientes. Amén, porque amén, amén. Amén. Entonces venimos y más bien
con nuestra carga y el Señor la levanta y la quita de nosotros. Amén. Amén. Porque de otra manera se escucha como que el mundo está en nuestras espaldas, como que nosotros, el Señor depende de nosotros para que nosotros vayamos al cuarto de oración y sí, no, realmente no, o sea, así lo ponemos, pero realmente no es eso. El Señor es el que hace todo. Y nosotros somos los que venimos cargados, ya venimos cargados y le decimos, Señor, aquí vengo, tengo esto, tengo el otro, ayúdame con lo que estoy pasando. Y el Señor levanta esa carga y nos da nuevas fuerzas. Amén. 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 Estábamos hablando sobre el árbol de la vid y el árbol del bien y el mal, que es un árbol de higuera. Entonces hablamos que estos dos árboles eran uno. Aquí les enseño el árbol, la vid, y cómo es que acá va a estar el árbol de la higuera, pero está un poquito despacio la internet. Y estábamos hablando que la sabiduría y el conocimiento trabajaban en uno ascendiendo y otro descendiendo. Entonces vemos cómo el Señor, uno desciende, otro asciende, y luego después cuando otro asciende, el otro desciende. El Señor y el Padre siempre trabajan juntos y lo sabemos porque la palabra sí lo dice. Entonces sabemos que la vid produce fruto de uvas. Amén. Y esas uvas no son amargas, son dulces. Si realmente estas es una vid. Pero también cuando nosotros estamos diciendo, oh, pues es que yo soy la que tengo que hacer esto, yo soy la que tengo como que fuera una carga hacer las cosas del Señor. Entonces se oye como que unas uvas son amargas en vez de dulces. Amén, silvestres. Pero cuando nosotros conocemos la verdad nos hace libres. Amén. Y ya no vemos el cuarto de oración así, lo vemos más bien diferente, lo vemos en vez de agarrar una carga para orar, lo vemos como que el Señor quita la carga y vemos que hay una paz, una tranquilidad que solamente el Señor puede dar, porque a veces nosotros estamos tan cargados que necesitamos una tranquilidad, una serenidad, y es solamente el Señor la puede dar. A veces, aunque no pueda, nosotros, si no nos da visiones o revelaciones en la oración, solamente sentir esa paz, esa tranquilidad es más que suficiente, porque uno siente una carga, pero cuando viene uno al Señor, es el Señor da esa tranquilidad, esa paz, y solamente Él la puede dar. Entonces, también a veces yo lo digo en mi persona, por ejemplo, a veces que se me vienen unos pensamientos como, por ejemplo, de dejar la toalla, decir, ya hasta aquí, ya no voy a hacer lo que Dios me dice porque es muy difícil, porque porque el otro, cualquier cosa que quiera decir, y luego decir, yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Pero después cuando venimos y se lo entregamos al Señor, ¿qué hace el Señor? Nos da nuevas fuerzas. Amén. Amén. Para continuar. Por ejemplo, un ejemplo que puedo dar yo es que a veces podemos estar, y yo lo digo porque pues le digo por mi experiencia, a veces podemos estar en una pelea con nuestro cónyuge, ¿verdad? Una pelea de hablar, estoy hablando, ok, una pelea que se puede arreglar. Y nosotros estamos tan enojados con nuestro cónyuge y decimos, ay, Señor, ya, déjame dejar a este hombre, por favor. Porque es la verdad, así a veces me sentía yo. Y luego, claro que el Señor decía que no. Claro que el Señor decía que no y me daba nuevas fuerzas para seguir. Y luego ya después, en vez de decirle tantas cosas en contra de mi esposo, ya me ponía mejor a orar por él. Decía, Señor, ayúdalo a que sea tu siervo, a que te obedezca, que sea tu hijo, o sea, ya empezar a orar por él. Y lo digo ahora para ustedes que lo pueden usar también, tal vez no sea con su cónyuge, pero sea con un amigo, sea con un hermano, sea con quien sea. Y el Señor no te va a decir, oye, pues sí, déjalo, ¿verdad? No.
sino que te va a dar nuevas fuerzas para continuar en la pelea que estás luchando, sea lo que estamos peleando. Y gloria sea al Señor. Pero realmente a veces así es que nosotros queremos que, no, pero ya hasta aquí, ya llegué, ya no puedo continuar más. Pero el Señor viene y te da nuevas fuerzas. Y eso solamente puede pasar en el cuarto de oración, donde estás tú y el Señor solamente. Donde solamente tú vienes y le dejas todo eso al Señor. Amén. Venimos a su casa para que nos aconseje, porque Él es nuestro consolador, nuestro consejero, nuestro consolador también. Cuando no sabemos qué hacer, no importa si se presenta la situación en la vida, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con el gobierno, con nosotros mismos, con nuestros enemigos, con nuestro prójimo, con la iglesia, no importa qué es la necesidad que tengamos, el Señor siempre va a estar ahí. El Señor siempre va a estar ahí para darnos el consejo. Porque no importa qué es lo que nosotros necesitemos, el Señor no va a decir, oye, pues que no sé qué hacer ahí. Si a mí me preguntan una cosa y yo no sé, pues yo no sé. Yo te voy a decir, pues no sé qué debes hacer. Y la gran mayoría, pues así va a pasar, pero el Señor nunca va a decir, no, pues que no sé lo que debes de hacer ahí, sino que el Señor sabe todo, sabe nuestro futuro, sabe nuestro presente, sabe nuestro pasado. Él, si tú vienes y le dices, es que se me presentó esto, Señor, ¿qué debo de hacer? Él nunca te va a decir, no, yo no sé, sino más bien Él te va a dar el consejo que tú necesitas para poder llevarlo a cabo. Gloria sea al Señor. Amén. En Cristo Jesús hay poder. Solamente Él lo puede hacer. Y por eso es bueno preguntarles siempre al Señor. Antes de venir con el hombre, preguntémosle a Dios. Amén. ¿Qué es lo que Él nos aconseja? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Amén. Aleluya. Solamente Él tiene palabra de vida. Amén. Y así sigamos declarando y testificando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Lo que hemos visto, escuchado sobre el Señor, mientras Dios lo permita. Y a Dios sea la gloria y todo el honor siempre que lo hagamos, porque nosotros no somos nada más que siervos inútiles haciendo Amén. Su voluntad. Entonces, tu fruto justo se hace en un árbol de vida, así como lo estábamos diciendo de aquí cuando estábamos entendiendo esto, que lo captamos muy bien, gloria a Dios. El fruto justo se hace un árbol de vida dentro de nosotros. En lo natural, un árbol frutal, ¿qué haces? Sigue produciendo. Llega el invierno, llega el otoño y el invierno, y a veces se seca, pero otra vez, el siguiente año, da su fruto. No deja de dar fruto. Sea año tras año, sigue dando fruto. ¿Y qué pasa en lo espiritual? Si tú tienes un árbol de vida, va a seguir dando fruto. Gloria sea al Señor. El árbol seguirá dando fruto. En estudios pasados hemos estudiado sobre los muebles del tabernáculo mosaico. Y gloria a Dios, se nos ha quedado unos, a veces se nos olvida otros, pero se nos ha quedado la mayoría que hemos estado dando los estudios. Y también aprendimos sobre el propiciatorio, si se recuerdan, el asiento de misericordia, que es amor, luz y vida. Amén. Si ustedes aprendieron eso, entonces también eso produce un fruto en ustedes, donde también ustedes van también y dan de comer a otros de lo que han aprendido. Amén. Amén. A Dios sea la gloria. Y les dimos un árbol de vida, un árbol viviente. Y de ese árbol seguirán recogiendo frutos mientras ustedes sigan aprendiendo algo. Amén. Amén. Entonces, sembramos, cada vez que nosotros enseñamos algo, sembramos. Ustedes si aprenden algo y lo van y lo enseñan a otros, sea por comentario o sea nada más por compartir un testimonio, están sembrando. Aleluya. Sembrando la verdad de la estatura espiritual
de Cristo en sus corazones. Y solamente conocimos esta estatura cuando nosotros vinimos a escudriñar su palabra. Amén. Entonces, no podemos aprender del árbol de la vida si no fuera que hemos pasado por la madera de acacia. Si se recuerdan, la madera de acacia estaba en el tabernáculo. Amén. Mosaico, que se usaba en los muebles. Amén. Amén. Entonces, teníamos que aprender de esa madera que se usaba para poder aprender de este árbol. Que si se recuerdan en Pedro, no me recuerdo si era primera o segunda de Pedro, aprendimos que madera también significa árbol. Amén. Amén. Entonces vamos a ir a Proverbios 13:12. Ahora vamos a ir a Proverbios 13:12. Amén. Si la tienen con una... La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Amén. Aleluya. Aquí es donde me quiero enfatizar en el segundo enunciado donde dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Ahora vamos a aprender sobre el deseo del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estoy compartiendo aquí la pantalla. Vamos a ir a Génesis 3:6, porque vamos a aprender de dónde vino este deseo para la honra y gloria del Señor. Amén. Si se recuerdan, cuando el Señor hizo a Adán y lo puso en el huerto, le dio un mandato. Amén. De que comiera de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí les pongo los dos árboles separados, pero realmente era uno, ¿ok? Para que ustedes entiendan, este era el árbol de la ciencia del bien y del mal y este es el árbol de la vida. Entonces, si el Señor le está diciendo, vas a comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿significa que también tenía que comer del árbol de la vida? Les pregunto. No. ¿No? ¿Sí? Repítela. ¿Puedes repetir la pregunta, prima, por favor? Amén. Entonces el Señor le dijo a Adán, le dio un mandato, lo mandó a comer de todo árbol del huerto. Ahí lo pueden leer en el capítulo 2, versículo 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y luego el versículo 17, nada más aquí les está diciendo de un árbol que no puede comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces, si él está diciendo que no coma de este árbol, ¿significa que podía comer del árbol de la vida? No, de ese árbol no. El árbol de la vida sí que son nosotros, ¿no? El árbol de la vida. El árbol de la vida. ¿Tú qué piensas, Dalia? Yo pienso que del árbol de la vida sí podía comer. Del padre sí. De los que no podía comer era del mal. Del conocimiento del bien. Amén. Entonces, del árbol de la vida es el Hijo.
Y del Hijo sí podían comer. Acuérdense que la palabra dice, nadie puede venir al Padre si no es por el Hijo. Amén. Amén. Entonces, el árbol de la ciencia, que es el árbol del Padre, no podían comer. Pero el árbol de la vida y de los demás árboles sí podían comer. ¿Ok? Y es algo que a veces nos confunde porque sabemos que era un árbol, ¿verdad? Era un árbol, no estaban separados. Pero ese árbol tenía dos diferentes frutos. Tenía las uvas y tenía los higos. ¿Ok? Entonces las uvas sí podían comer de la vid, pero del árbol de los higos no podían comer. Pero gloria sea al Señor. Entonces vamos a aprender algo sobre el deseo, como aquí dice en Proverbios 3:12, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Ahora vamos a ver en Génesis 3:6, ¿qué dice? Creo que sí, pero esto sí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a aprender algo sobre esto. Aquí en donde dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué usó qué sentido usó para que codiciara este árbol? El de la vista. Amén. ¿Qué digo? De la vista. Es que se está cortando. Se está cortando, no sé si, no te escuché. El de la vista. Amén. Gloria a Dios. Amén. El de la vista. ¿Se recuerdan que hemos estado aprendiendo también sobre la triple naturaleza del hombre? Amén. Donde tenemos nuestra voluntad en nuestro corazón. Y aquí está la vista, ¿verdad? Amén. Ojo, la imaginación y la fe. Y miren cómo es que por la vista entró a la voluntad, ¿ok? A ver, déjenme ver hoy acá. Entonces, miren lo que significa agradable, ¿ok? Voy a ver qué significa agradable aquí. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, ¿ok? Entonces voy a ir aquí, ¿qué significa en hebreo? Agradable. ¿Qué significa agradable? Que es Taba y es a la numeración 8378. Dicen deseo, agradable, codicia, un anhelo, una delicia. ¿Ok? Entonces, esta mujer, o Adán mujer, para que me entiendan, vio el deseo que el Señor tenía por el Hijo. ¿Ok? ¿Se recuerdan que les dije que uno asciende y uno desciende? Amén. Amén. Y estos dos arroyos, por así decirlos, están dentro del árbol. Que uno asciende y otro desciende. Entonces, ella miró que para alcanzar la sabiduría tenía que comer de este árbol, que era deseable, codiciable también. La palabra codiciable también significa desear, pero es diferente, diferente raíz. Aquí vamos a ir al versículo 6. Codiciable, me significa chamat. Dice, codiciarás
codiciable, deseo, desear, disfrutar. Ok, entonces, antes de irnos para acá, vamos a repasar otra vez estos 3 puntos, ok, para poder entrar aquí. Entonces, ya repasamos que la sabiduría se unió al conocimiento. La sabiduría es el árbol de vida. Y el árbol de la ciencia o del conocimiento, acuérdense que eran los dos juntos. Entonces, la sabiduría se unió al conocimiento que descendió ante Tehom. ¿Se recuerdan que el Señor Jesucristo, que representa el árbol de vida, descendió del cielo para venir aquí al mundo? Y todo aquí del mundo, Él todavía descendió hacia el Tehom, hacia el abismo Tehom, para levantar el nombre de su Padre que estaba siendo cautivo. Entonces, el segundo punto, obras justas, y las más importantes, la obra más importante que es justa, que es que podemos sembrar la palabra de Dios, que repasamos, y dejarlo que se convierta en un árbol frutal, un árbol de vida en las vidas de otras personas, porque comen de ese árbol a partir del momento que nosotros le compartimos la palabra. Y ahora vamos a ir al deseo. Okay, y ahora les voy a enseñar otra vez los árboles. Ok, y entonces aquí imagínense una flechita yendo para abajo, que este desciende para abajo y este asciende para arriba. Okay. Imagínense ahí una flechita, una para abajo y otra para arriba. Es un ejemplo para que más o menos entendamos esto. En Génesis 3:6. Entonces, la palabra agradable, en hebreo significaba habab, que es deseo también, y también codiciable es deseo. Y cuando ella vio el deseo que estaba en el árbol, ¿qué es lo que el padre deseaba? ¿Qué es lo que ella miró que el padre deseaba? Que deseaba al hijo. Amén. El deseo que viene el Señor es por su hijo. Entonces ella también vio este poderoso deseo magnético que también el hijo tenía por el padre. Amén. El padre no tiene deseo de algo más o de nadie más como lo tiene por su hijo. Y el hijo de Dios no tiene deseo de nadie más que de su padre. Amén. Entonces Eva vio que este deseo era mutuo, que uno al otro se deseaban, y él parió a su hijo y lo puso pequeño como cualquier cosa recién parida que es pequeña. Después de enseñarle sus deseos, recordemos en la eternidad pasada que el Señor instruyó a su hijo y lo llenó de verdad. Y le puso sus deseos, le puso todo lo que estaba contenido en su voluntad deliberada, y el plan maestro lo puso en su hijo. Gloria sea al Señor. Entonces el hijo creció y luego ese deseo estaba en él. Gloria sea al Señor, solo para su padre, porque en ese entonces, se recuerdan que en la eternidad pasada, antes de él hiciera a su creación, nada más era el Señor y su hijo. Amén. No había nadie más, no existía nadie más. Entonces, en esa eternidad, solo el Padre y el Hijo estaban. Entonces, ellos dos, había un amor, un deseo por uno por el otro tan profundo, tan hermoso. Amén. Entonces, el Señor instruyó a su hijo y lo llenó de verdad, y en Proverbios nos dice que Dios llenó de verdad a su hijo, o lo verdadió, si es que lo queremos traducir del hebreo. También lo dice en Juan 1:14, que fue el verbo se hizo carne y estaba lleno de verdad y gracia. Amén. Entonces, cuando Adán mujer vio ese deseo, ella lo codició. Ella vio que era un árbol para hacerla sabia. Entonces ella fue y robó madera, por así decirlo, del árbol del Padre. Amén. Amén. Aquí es donde la madera, el heno
y el rastrojo, que el rastrojo significa la parte baja de la caña, de la mies que queda en la tierra después de segar. Amén. Y recordemos que la caña es la caña central. Amén. Entonces, ella quitó madera, quitó heno y el rastrojo que vienen en la voluntad, de nuestra voluntad. Entonces, ahora tenemos que ir nosotros a la cruz y dejar que el Señor clave esa madera. Gloria sea al Señor, de nuestra voluntad. Entonces Eva probó un poco de los dos arroyos descendientes del Señor. Y aquí es por eso que vamos a entender un poquito esto. Es por eso que nosotros, los seres humanos, nos ahogamos en las profundidades de degradación y un deseo robado que nunca puede ser satisfecho, excepto por el Hijo de Dios, el árbol de la vida y el Padre. Hay otros seres humanos, otras personas que darán todas sus vidas para escalar una colina de orugas, que así le decía la hermana Hicks, para poder ascender y dar a conocer su propio nombre. Porque nada más llegan a ser algo mínimo, algo temporal, hacer su inteligencia, dar a conocer o hacer sus dones, que realmente esos vienen de Dios, pero ellos los llaman como si vinieran de ellos mismos. Aquí en el huerto es donde el deseo nació y nosotros lo heredamos y todos nosotros somos culpables de usar el deseo para irnos a un camino equivocado, un camino loco, pensando que íbamos a encontrar la olla de oro al final del arco iris, por así decirlo, o lo que sea. Pero saben que seamos agradecidos porque también por darnos estos ojos que son los naturales con los que nacimos antes de que fuéramos salvos, porque no éramos satisfechos, si no, no hubiéramos podido saber que la satisfacción solamente viene del Señor. Amén. Porque todo lo que hacíamos, por muy duro que trabajáramos o por muy según muy satisfecho que se nos hacía, no nos podía llenar, no nos llenaba. Amén. Porque si moríamos, por así decirlo, en ese momento no podíamos llevarnos nada de lo que nosotros estábamos haciendo aquí para la eternidad venidera. Y luego, cuando nosotros encontramos al Señor Jesús, es cuando realmente nosotros fuimos llenos. Cuando realmente encontramos esa satisfacción que tanto buscábamos. Adán, mujer, agarró el deseo del Padre por el Hijo y el Hijo tiene ese mismo deseo por el Padre porque Dios lo puso en él. Y cuando el Señor pone ese deseo en ti, no te alejas de ese cuarto de oración por mucho tiempo porque amas ir, porque allí está el Padre, porque ahí está donde está el árbol de la vida y donde está el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ahí es donde el deseo por él incrementa. ¿Qué dice Santiago 4:2? Porque mucha gente dice, pues fíjate que yo quisiera tener ese deseo por el Señor como tú lo tienes, o yo quisiera lo que tú tienes. Pero ¿qué dice Santiago 4:2? Hay que me lo lea. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Amén. ¿Qué dice el 3? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Amén. Amén. Y claramente nos habla la palabra de Dios, que estamos nosotros codiciando otras cosas, menos al Señor. Les estaba diciendo que nosotros encontramos satisfacción solamente cuando el Señor Jesús vino, y así lo hizo en mí. Yo recuerdo cuando yo fui salva, y fue cuando tenía 15 años, estaba muy joven, pero gloria sea al Señor. Yo sentí esa satisfacción a pesar de que alguien podía decir, pues realmente no tenía pecado, según, ¿verdad? Porque se puede decir entre paréntesis, porque realmente no mataba, no robaba, no me portaba bien, según yo, con mi mamá y cosas así, pero realmente cuando yo vine, yo me sentía que el Señor vino y me salvó yo de mi pecado, de mi ignorancia, de todo lo que yo tenía. Y yo me sentí esa satisfacción realmente que viene del Señor, pero solamente tenía que venir el Señor Jesús a mi vida. Ya entonces ese deseo del Señor fue mi motivo de vivir, mi razón de existir. Gloria sea al Señor. Y aquí en Santiago 4, 2 y 3 nos está enseñando que vienen deseos a nuestras vidas, que son el deseo robado del Señor, pero donde no hay satisfacción, estamos deseando tantas cosas porque estamos fuera de sus caminos. Amén. Y estamos buscando satisfacción que no nos va a satisfacer, nunca nos va a satisfacer. Y como no nos estamos satisfaciendo, entonces estamos ahora haciendo guerras, estamos luchando, estamos peleando, estamos ardiendo en codicias, en tener cosas que no nos complacen. He visto hasta mucha gente que no se satisface con su hogar, con su casa, siempre quieren otra casa, quieren otras cosas, hacen un proyecto y luego no pueden terminar el proyecto porque ya quieren otro, o sea, insatisfacción realmente no hay en su corazón, y solamente lo puede dar el Señor Jesucristo. O también he visto que, por ejemplo, muchas personas cuando están en el pecado no encuentran satisfacción, quieren encontrar satisfacción en su cónyuge, pero ahí no está la satisfacción, porque no la satisface su cónyuge, entonces se va con otro, y luego después se consigue otro, pero realmente no es eso. Realmente la satisfacción viene del Señor. Y aquí dice en el versículo 3 que le queremos pedir al Señor mal. Le queremos pedir al Señor, pues dame otra mujer que sí me sepa valorar, que sí me sepa amar, otro hombre, como así como quieran decirle. Sí. O sea, pedimos equivocadamente. En el versículo 3 dice, pedís y no recibís, no van a recibir algo que va en contra del deseo del Señor, porque pedimos mal. Pero sin embargo, sabemos que la satisfacción viene del Señor Jesucristo y que viene del Señor Jesús Padre. Entonces ya no vamos a estar pidiendo por cosas vanas, sino vamos a pedir solamente por su presencia. Vamos a pedir por su nombre, para que Él sea glorificado y para que Él sea exaltado. Amén. Entonces, cuando el Señor pone ese deseo en ti, no te alejas de ese cuarto de oración, porque ahí es donde tú puedes estar entrando en su presencia y Él te puede estar enseñando tantas cosas. Entonces ahí también le puedes decir, Señor, yo quiero ese deseo que fulanita tiene, que fulanito tiene, que eso nazca en mí por ti, Señor. Yo quiero que tú también hagas tu voluntad en mí, como lo hiciste en mi hermano, en mi hermana, pero no con un corazón como que nosotros merecemos nada, sino con un corazón sincero, humilde, con reverencia, porque el Señor es un Dios, un rey. Entonces no es cualquier persona, Él es el que gobierna, Él es el que manda, nosotros solamente somos sus siervos. Pero gloria sea al Señor. Vamos a irnos también a Apocalipsis 3:14, porque también nosotros en nuestro caminar con Jesucristo, el Señor nos advierte que
la iglesia de Laodicea, si se recuerdan, nosotros hemos estado dando estudios sobre esto también y hablando sobre esto, que la iglesia de Laodicea es la iglesia que está en la cabeza del Señor, donde ha llegado a una estatura del varón perfecto. Y nosotros en nuestro caminar con el Señor tenemos que aprender a no dejar nuestro primer amor. Aquí dice, ¿qué dice en versículo 14 al 22? Amén. Amén. ¿Qué dice? Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Porque eres tibio y no por frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Hasta dónde? Hasta el 22. Ok. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto de que en mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo te reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Qué poderoso es esto, ¿verdad? Amén. Señor. La iglesia de Laodicea llegó a un crecimiento espiritual tremendo. Llegó a la estatura del varón perfecto, a ser esposa del Señor. Pero llegó a un punto donde pensaron que ya no necesitaba nada, porque ya habían crecido al máximo. Según esta iglesia ya pensó, ya tenemos todo, ya no necesitamos nada. Y en vez de crecer más, empezaron a dejar el primer amor por el Señor. Entonces dejaron el primer amor y empezaron a decrecer hasta que se hicieron tibios. Amén. Y Dios los va a vomitar de su boca. Pero tengamos nosotros siempre ese corazón de yo no sé nada. Amén. Yo no soy nada. Amén. Santo. Por más que usted haya crecido en el Señor, usted declárese humilde para la honra y gloria del Señor, porque siempre vamos a necesitar crecer. Amén. Siempre vamos a necesitar algo del Señor. Aunque tengamos tantas cosas de parte del Señor, siempre vamos a necesitar algo más. No, Él nunca va a dejar de enseñarnos, Él nunca va a dejar de darnos de comer, Él nunca va a dejar de vestirnos. Gloria sea al Señor. Y así nosotros con nuestra humildad no dejamos ese primer amor que tenemos por el Señor, que ese amor que solamente puede ser que viene del Señor por Él, y solamente que puede venir de Él, que no lo dejemos, que no dejemos ese primer amor, que sea lo primero que deseemos en nuestros corazones, venir delante de su presencia, decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Cómo quieres que ministre mi casa, mis finanzas? ¿Cómo quieres que yo vaya a haga esto? ¿Cómo quieres tú manifestarse en este lugar? Sea Él siempre primero, para la honra y gloria del Señor. Amén. Siempre recordemos, tengamos eso en nuestra mente, de qué éramos antes de venir a los pies del Señor, donde nos sentíamos
miserables, sin motivo, sin razón de existir, donde no había sentido por esta tierra, por esta vida, porque mirábamos tantas cosas y no sabíamos por qué, no entendíamos nada, pero una vez que el Señor vino fue cuando Él puso ese motivo, esa llenura que solamente Él puede hacer. Aleluya. Y solamente Él nos puede satisfacer. Amén. Ahora que sabemos dónde nació ese deseo, pidámosle al Señor que ponga ese deseo en nosotros como Él lo tiene por su Hijo. Y así también al Hijo pidámosle, Señor, yo quiero ese deseo que tú tienes por el Padre. Que lo pongas en mí, Señor. Que sea todos los días, no más de vez en cuando, sino todos los días. Y que siga creciendo en nosotros, en nuestras vidas. Y así seguir nuestro caminar en el Señor, en nuestro cuarto de oración, donde solamente vamos a estar ustedes y el Señor. Y nuestra razón, nuestro motivo de vivir siempre va a ser el Señor y levantar su nombre y dar su nombre a conocer. Gloria sea al Señor. Aleluya. Esta fue la palabra de hoy. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios.